Este video fue patrocinado por Obscura. En todo el país, los jóvenes han expresado abiertamente su desdén por la inteligencia artificial. Las recientes ceremonias de graduación universitaria lo dejaron muy claro. El auge de la inteligencia artificial es la próxima revolución industrial. ¿Qué? Toqué una fibra sensible. Muchas tenían ponentes que animaban a los estudiantes a adoptar la IA. Incluso una universidad hizo que un sistema de IA leyera los nombres de los graduados, pero cualquier mención de la IA era recibida con fuertes quejidos o abucheos del público. Estamos usando un nuevo sistema de IA como nuestro lector. Esto llevó a NPR a hacer un segmento básicamente diciendo a los oradores de graduación que, si quieren evitar ser abucheados, no mencionen la inteligencia artificial. Ahora, si eres un adulto mayor, esto puede sorprenderte. Históricamente, cada vez que surgía una nueva tecnología, los jóvenes la adoptaban primero y más rápido. En todos los países encuestados por Pew Research, las personas menores de 35 años tienen más probabilidades de tener teléfonos inteligentes, usar Internet y usar redes sociales que las personas de 50 años o más, pero la inteligencia artificial es diferente. Entre los consumidores de la generación Z que actualmente no usan la inteligencia artificial, el 57% dice que no está dispuesto a adoptar la tecnología, en comparación con solo el 32% de los baby boomers. Mientras tanto, el uso de la inteligencia artificial entre los adultos de 50 años o más casi se ha duplicado, pasando del 18% en 2024 al 30% en 2025. Según una encuesta de Gallup realizada a principios de este año, el entusiasmo de la generación Z por la inteligencia artificial ha caído del 36% al 22%, mientras que el enojo por la inteligencia artificial ha aumentado del 22% al 31%. Los adultos jóvenes están rechazando la inteligencia artificial y sus razones no solo están justificadas, sino que también son bastante inquietantes. Una de las principales razones por las que los jóvenes están rechazando la inteligencia artificial es porque está robando los trabajos para los que estudiaron. Incluso antes de pisar un campus universitario, los estudiantes de preparatoria se ven obligados a tomar decisiones importantes que afectarán la trayectoria de sus vidas adultas. Lo que ha hecho la inteligencia artificial es que ahora sea aún más difícil para los estudiantes tomar la decisión correcta. En una encuesta realizada este año, el 50% de los estudiantes dijo sentirse incierto sobre el impacto de la inteligencia artificial en sus futuras carreras, mientras que el 10% dijo que en realidad les hacía sentir deprimidos. Algunos ya están cambiando de rumbo antes de comenzar. Un estudiante en la encuesta dijo, al principio elegí ciencias de la computación. Después de ver que la inteligencia artificial está reemplazando los trabajos de nivel inicial, cambié a ingeniería eléctrica y en computación. Courtney Brown, vicepresidenta de la Fundación Lumina, compartió lo que ha visto que los estudiantes atraviesan diciendo, no están seguros de lo que deberían hacer. ¿Deberían entrar en el campo de la tecnología? ¿Deberían alejarse de la tecnología? Ninguno de nosotros está realmente seguro de lo que la inteligencia artificial va a hacer. Una estudiante de la Universidad de Miami tenía un plan sólido cuando llegó hace 2 años, declarando una especialidad en análisis de negocios, pensando que aprendería habilidades demandadas que destacarían en su currículum. Pero el auge de la inteligencia artificial echó a perder sus planes. Las cosas que estaba aprendiendo, como análisis estadístico y programación, ahora están siendo automatizadas. Así que cambió a mercadotecnia, esperando que habilidades humanas como el pensamiento crítico y la comunicación fueran más difíciles de reemplazar por la inteligencia artificial. La joven de 20 años dijo que todos tienen el temor de que los trabajos de nivel inicial sean ocupados por la inteligencia artificial. Y no está sola. Aproximadamente el 47% de todos los estudiantes universitarios dicen que han considerado al menos en buena medida cambiar su carrera debido a la inteligencia artificial. El problema es que nadie realmente sabe qué carreras son seguras. Los recién graduados ya están sintiendo los efectos que la inteligencia artificial está teniendo en el mercado laboral. A pesar de haber solicitado alrededor de 200 puestos, un graduado en ingeniería mecánica de la Universidad de Connecticut aún no ha conseguido trabajo en su campo elegido, y esto se está volviendo cada vez más común. Hubo un 15% menos de ofertas de trabajo de nivel inicial y de prácticas en 2025 que el año anterior, mientras que las solicitudes por oferta aumentaron un 26%. Eso significa que hay más personas compitiendo por menos empleos. La tasa de desempleo del 4.8% para los recién graduados universitarios ahora ha superado el promedio nacional para todos los trabajadores. Un investigador del Burning Glass Institute lo dijo sin rodeos. Por primera vez en la historia moderna, una licenciatura ya no es un camino confiable hacia el empleo profesional.
Mientras el mercado laboral para los graduados se reduce, el costo de obtener ese título sigue aumentando. Las universidades privadas sin fines de lucro ahora cuestan en promedio $45,000 por año, mientras que la matrícula pública para estudiantes de fuera del estado subió a más de $31,000 por año. Al mismo tiempo, la confianza en si esa inversión vale la pena se ha desplomado. En una encuesta reciente de NBC News, el 63% de los votantes registrados dijo que un título universitario de 4 años no vale el costo, en comparación con el 47% en 2017 y el 40% en 2013. Incluso las personas que ya tienen títulos universitarios han cambiado de opinión. Solo el 46% ahora dice que valió la pena, en comparación con el 63% en 2013. Estas son personas que siguieron las reglas, invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo para lograr movilidad social, y ahora les están quitando el piso bajo los pies. Ante toda esta incertidumbre, un gran segmento de jóvenes ha optado por un trabajo técnico en su lugar, como convertirse en electricista, plomero o técnico en HVAC, ya que la inteligencia artificial no puede arreglar tus tuberías ni cablear tu casa. Junto con la amenaza de la inteligencia artificial, la inscripción en escuelas técnicas va en aumento, con la generación Z liderando el cambio. No tienes que ir a la universidad para tener éxito. El número de personas de entre 17 y 21 años con títulos vocacionales de 2 años alcanzó el año pasado su nivel más alto en más de 3 décadas. Y aunque no están equivocados en eso, la prisa por entrar a los oficios ha creado su propio problema. El número de estudiantes inscritos en programas vocacionales o de oficios aumentó un 16% en 2023, el mayor incremento desde que los investigadores comenzaron a recopilar estos datos. El problema es que todos esos estudiantes adicionales están saturando un mercado que solo puede absorber a cierto número de nuevos trabajadores. Un estudio de Wallet Hub de 2025 encontró que los oficios dominan la parte inferior de la lista de los mejores empleos de nivel inicial, en gran parte debido a la alta tasa de desempleo de aproximadamente 7%, el bajo puntaje de felicidad y el débil potencial de crecimiento. Para los jóvenes dispuestos a trabajar duro por una vida mejor, ya no existe un camino claro para lograrlo, y todos, desde el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, hasta el presidente de la Reserva Federal, lo están diciendo abiertamente. Fink advirtió en la cumbre de infraestructura de BlackRock en 2026 que está, cito, preocupado de que cuando los graduados universitarios de este año entren al mercado laboral, podríamos ver la tasa de desempleo más alta entre ellos en años, incluso sin una recesión. Ahora quiero hablar sobre cómo la inteligencia artificial está impactando la vida diaria de los jóvenes, porque su implementación se ve muy diferente a la de tecnologías anteriores. En la escuela, en el trabajo e incluso en el teléfono que llevan en el bolsillo, la inteligencia artificial está siendo introducida en espacios donde nadie la pidió, y en un número creciente de casos está empeorando las cosas. El día de la graduación se supone que es uno de los momentos más personales en la vida de alguien. Caminas por el escenario, alguien dice tu nombre y tu familia te aplaude. Después de años de esfuerzo y de gastar decenas de miles de dólares, eso es parte de tu recompensa, pero cada vez más escuelas están dejando esa tarea en manos de una máquina. La Universidad Pace, en Nueva York, hizo que los estudiantes que se graduaban aprobaran previamente una voz generada por IA para leer su nombre en la ceremonia de graduación. Luego, los estudiantes hicieron que se escaneara un código QR en sus teléfonos para activar la lectura, un proceso que los comentaristas rápidamente compararon con pagar en la caja del supermercado. Es especialmente triste para una escuela que cobra más de $50,000 al año solo de colegiatura. En la Universidad de Westchester, los administradores ni siquiera sabían que se estaba usando IA. La escuela creía que una persona estaba creando las grabaciones de los nombres. Incluso emitió un comunicado afirmando que no había usado IA en ninguna de sus ceremonias de graduación, solo para descubrir después que eso era mentira. Y aquí está la parte que hace que todo sea aún más frustrante. Toda la idea de usar IA en la graduación era que pronunciaría correctamente el nombre de todos, pero resultó que no fue así. En la ceremonia de graduación de la Universidad Thomas Jefferson, se pronunciaron mal tantos nombres que la universidad emitió una disculpa formal. La IA pronunció Molly Elizabeth Camp como Molina Sabeth Camp. Melina Zabeth Camp. Y ni siquiera intentaron pronunciar el apellido Thomas, lo cual es irónico para una escuela que tiene la palabra Thomas en su propio nombre. Así que la inteligencia artificial no solo hizo que el evento fuera menos personal, sino que en realidad agravó el problema que se suponía debía resolver, lo cual es similar a lo que pasó en Starbucks. El sistema usaba tabletas portátiles para escanear los estantes y contar automáticamente artículos como variedades de leche, jarabes y otros suministros. El director de tecnología de la empresa dijo, y cito, «Con un escaneo rápido usando una tableta portátil, los socios pueden ver instantáneamente lo que hay en inventario, asegurando que la espuma fría, la leche de avena o el caramelo siempre estén disponibles». Pero lo que realmente sucedió fue lo contrario. El sistema tuvo problemas con la identificación básica de productos, como confundir diferentes tipos de leche o simplemente pasar por alto artículos que
estaban justo en el estante. Un video promocional de Starbucks del lanzamiento en realidad captó uno de estos fallos. Una botella de jarabe de menta que estaba en el estante no fue registrada mientras el sistema escaneaba las botellas a ambos lados de ella. 9 meses después de la implementación, Starbucks canceló todo y volvió a que los empleados contaran el inventario a mano. La publicación original en el blog de un ejecutivo de Starbucks celebrando el lanzamiento fue eliminada discretamente. Los trabajadores de Starbucks, muchos de ellos jóvenes, pasaron meses lidiando con un sistema defectuoso, además de un trabajo que ya era exigente. Luego está la inteligencia artificial que vive en tu teléfono, el tipo en el que probablemente nunca aceptaste participar y que vino incluida en una actualización que tuviste que instalar. Apple pasó gran parte de 2024 promocionando fuertemente sus nuevas funciones de inteligencia artificial como un punto de venta importante del iPhone 16. Una de esas funciones resumía automáticamente tus notificaciones de noticias para que pudieras ponerte al día de un vistazo. Suena útil, pero en la práctica fue un desastre. El fracaso más documentado ocurrió en diciembre de 2024, cuando la inteligencia artificial de Apple combinó 22 notificaciones separadas de noticias de la BBC en un resumen que comenzaba con Luigi Mangione se dispara a sí mismo, lo cual fue una completa invención. Otros titulares falsos generados por IA decían que Pete Hegseth había sido despedido, que Marco Rubio había sido confirmado y que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había sido arrestado. Ninguna de esas cosas era cierta. Apple finalmente eliminó por completo la función mientras trabajaba en una solución, un error público poco común para una empresa conocida por su estricto control sobre sus productos. Ahora, supongamos que no te interesan en absoluto las funciones de IA de Apple. Tienes la opción de desactivarla en la configuración, pero los usuarios han descubierto que aún así ocupa de 5 a 10 gigabytes de espacio en su teléfono, y ahí radica el problema. En cada uno de estos casos, las personas más afectadas por la IA no tuvieron opción en su implementación. La decisión fue tomada por un administrador universitario, un director ejecutivo o una empresa tecnológica. Investigadores de la Universidad Estatal de Washington descubrieron que simplemente incluir las palabras inteligencia artificial en la mercadotecnia de productos hacía que los consumidores fueran menos propensos a comprar. Un analista destacado descubrió que las funciones de IA de Apple no tuvieron ningún impacto en las ventas del iPhone 16, ya que la compañía redujo la producción en 10 millones de unidades poco después de su lanzamiento. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿por qué las empresas están impulsando la IA de manera tan agresiva si ni siquiera es algo que los clientes quieren? Y la respuesta a eso tiene todo que ver con el mercado de valores. Grandes empresas tecnológicas como Google, Meta, Microsoft y Amazon están en camino de gastar aproximadamente 650.000 millones en IA solo en 2026, el doble de lo que gastaron en 2025. Esa cifra es asombrosa por sí sola, pero lo que la hace aún más reveladora es la razón por la que la están gastando. La presión no viene de los clientes exigiendo mejores productos de IA, viene de los inversionistas que exigen que las empresas participen en la carrera de la IA. Cuando una empresa anuncia que está despidiendo trabajadores y reemplazándolos con IA, suele ocurrir algo predecible. Los mercados lo recompensan con un aumento en el precio de las acciones, ya que los inversionistas lo ven como una señal de eficiencia y reducción de costos. Los trabajadores que perdieron sus empleos, muchos de ellos jóvenes en puestos de nivel inicial, son irrelevantes. Varias grandes empresas han vinculado explícitamente los despidos con el aumento del gasto en IA. Cisco despidió a casi 4.000 empleados, aproximadamente el 5% de su fuerza laboral, mientras anunciaba que estaba cambiando su gasto hacia la IA. Cloudflare recortó más de 1.100 empleos, el 20% de su personal, en lo que llamó una reorganización enfocada en la IA. Pero aquí está la parte que es aún más difícil de creer. Muchas empresas ni siquiera saben si la IA está funcionando para ellas. De todos modos, están gastando el dinero porque tienen miedo de no hacerlo. Una encuesta de IBM encontró que el 64% de los directores generales reconocieron que el miedo a quedarse atrás los impulsó a invertir en IA incluso antes de entender cómo impactaría en su negocio. No porque tuvieran un plan, no porque los clientes lo pidieran, sino porque otras empresas lo estaban haciendo y les dio miedo quedarse fuera. En una encuesta de Deloitte a casi 2.000 ejecutivos, uno de ellos dijo, cito, «Todos le están pidiendo a su organización que adopte la IA, aunque no sepan cuál es el resultado». Hay tanto bombo que creo que las empresas esperan que simplemente resuelva todo mágicamente. Pero, como ya hemos visto, la IA a menudo decepciona. Un análisis de Goldman Sachs encontró que 700.000 millones en inversiones en IA durante 2025 aportaron prácticamente cero al crecimiento del PIB de Estados Unidos, y aún así, el gasto sigue aumentando. A nivel empresarial, el panorama es igual de desalentador.
Un estudio del MIT encontró que el 95% de los proyectos piloto de IA en empresas no lograron ofrecer resultados medibles, a pesar de un gasto de aproximadamente 30 a 40 mil millones. Eso significa que de cada 100 empresas que lanzaron un proyecto de IA, solo 5 pudieron señalar algo que realmente funcionó. Mientras que solo el 11% de las empresas reportan que sus inversiones en IA cumplieron con sus objetivos establecidos. Parece que lo más útil que la IA ha hecho de manera constante es aumentar el precio de las acciones. Cuando Apple anunció sus planes de IA, el precio de sus acciones subió un 7%, lo que fue uno de sus mejores desempeños bursátiles en un solo día en años. Pero eso no es nada comparado con lo que la IA hizo por el fabricante de zapatos Allbirds, que es un ejemplo perfecto de todo lo que está mal con la forma en que las empresas están persiguiendo la IA en este momento. Esto fue lo que pasó. Allbirds solía ser una de las marcas de zapatos más populares del mundo. Salieron a la bolsa en 2021 y en su punto máximo estaban valorados en $4.000 millones, pero una vez que sus estilos dejaron de estar de moda, todo se vino abajo. Los ingresos cayeron un 25% solo en 2024. La empresa cerró todas sus tiendas minoristas de precio completo en Estados Unidos y a principios de 2026 Allbirds vendió toda su marca y todos sus activos de calzado a una firma de licencias llamada American Exchange Group por solo 39 millones. Luego vino el cambio de rumbo. Apenas en abril pasado, Allbirds anunció que abandonaría por completo el negocio de los zapatos y se reinventaría como una empresa de infraestructura de computación con inteligencia artificial. Consiguió 50 millones en financiamiento y anunció planes para cambiar su nombre a New Bird IA. A Wall Street le encantó. La acción, que había estado por debajo de $3, subió más de 600% en un solo día, cerrando en $14.50. Solo para que quede claro, nada en la empresa realmente había cambiado. No tenían ningún producto de IA, ni clientes, ni ingresos por IA y ninguna experiencia previa en el campo. Simplemente dijeron la palabra IA y el mercado los recompensó con un aumento del 600%. Los analistas rápidamente lo compararon con Long Island Iced Tea Corp., una empresa de refrescos que se rebautizó como Long Blockchain durante el auge de las criptomonedas en 2017. Su acción subió un 380%, pero finalmente fue retirada de la bolsa después de que la SEC acusó a varias personas de uso de información privilegiada. Hoy en día, los inversionistas están tan hambrientos de cualquier cosa relacionada con la inteligencia artificial que le lanzan dinero a una marca de zapatos en declive en cuanto le pone IA a su nombre. La tecnología real no tiene que funcionar, la empresa no tiene que tener un plan y los clientes no tienen que quererlo. Luego están los factores ambientales, que son una de las principales preocupaciones para casi el 60% de los adultos menores de 30 años. Cada vez que escribes una pregunta en un chatbot de IA, un enorme centro de datos lleno de servidores procesa tu solicitud. Esos servidores consumen mucha electricidad y generan mucho calor. Según el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica, una sola solicitud a un chatbot utiliza aproximadamente 2.9 vatios hora de electricidad, en comparación con aproximadamente 0.3 vatios hora para una búsqueda tradicional en Google. Eso es alrededor de 10 veces más energía. Solo los centros de datos representaron más del 4% del consumo total de electricidad en Estados Unidos en 2024 y el 56% de esa energía provino de combustibles fósiles, generando un estimado de 105 millones de toneladas métricas de CO2, más del doble de lo que produce la ciudad de Nueva York. Lo que resulta especialmente frustrante es que las empresas que hacen esto habían prometido hacerlo mejor. Google se comprometió a alcanzar emisiones netas cero para 2030. Durante años afirmó ser neutral en carbono. Luego comenzó la carrera de la inteligencia artificial. En 2024, Google reportó un aumento del 48% en las emisiones de gases de efecto invernadero desde 2019, impulsado casi en su totalidad por sus centros de datos. Para 2025, la empresa dejó de hablar de objetivos concretos para 2030 y, en cambio, describió sus metas climáticas como, cito, basadas en la ambición, reconociendo que el rápido crecimiento de la inteligencia artificial estaba generando incertidumbres significativas en torno a sus emisiones. Microsoft se comprometió a ser no solo neutral en carbono, sino negativo en carbono para 2030, lo que significa que eliminaría más carbono del que produce. En cambio, sus emisiones totales aumentaron un 23.4% en comparación con su línea base de 2020. Ahora describe el esfuerzo como, cito, un maratón, no una carrera corta, pero las emisiones de carbono son solo el comienzo. Los centros de datos también requieren enormes cantidades de agua para evitar que los servidores se sobrecalienten. En 2024, el 78% del agua utilizada por los centros de datos de Google era agua potable, sumando aproximadamente 7.7 mil millones de galones, suficiente para abastecer a la población de Buffalo, Nueva York, durante un año.
En los últimos 3 años, se han construido más de 160 centros de datos de IA en todo Estados Unidos, un aumento del 70% en comparación con el periodo de 3 años anterior, y muchos de ellos se encuentran en estados que ya enfrentan escasez de agua, como Arizona, Texas y California. Y esto está teniendo un impacto real en las comunidades locales. En el condado de Newton, Georgia, se permitió que un centro de datos de Meta usara más de 500,000 galones de agua al día, y los residentes reportaron caídas en la presión del agua. En Virginia, también conocida como Data Center Alley, algunos residentes han visto que su factura de electricidad aumentó un 80% en comparación con hace 3 años, y los centros de datos representan el 39% del consumo eléctrico del estado. También ha habido quejas generalizadas sobre la contaminación acústica, ya que el zumbido continuo de baja frecuencia producido por el sistema de enfriamiento de un centro de datos puede atravesar las barreras de sonido tradicionales y escucharse en un radio de hasta 2,5 millas. Ahora, hablemos de las personas que se están beneficiando de todo esto. En 2025, el 10% más rico de los hogares en Estados Unidos vio aumentar su riqueza en $5 billones en un solo trimestre. El 50% más bajo ganó 150,000 millones en ese mismo periodo, aproximadamente el 3% de lo que ganó la parte superior. En la cima, las cifras casi se están volviendo demasiado grandes para comprenderlas. El patrimonio neto combinado de los 10 ejecutivos tecnológicos más ricos de Estados Unidos superó los $2,5 billones en 2025, subiendo desde 1.9 billones al inicio del año. La riqueza de Elon Musk creció en 187,000 millones en un solo año, aproximadamente igual al patrimonio neto total de Bill Gates y Charles Koch juntos. Los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, sumaron cada uno más de 90,000 millones. El auge de la inteligencia artificial creó más de 50 nuevos multimillonarios en todo el mundo en 2025. La mayoría de ellos son fundadores o altos ejecutivos de empresas cuyo modelo de negocio principal gira en torno a reemplazar trabajadores con software. El 1% más rico de los hogares en Estados Unidos poseía el 31.7% de toda la riqueza a finales de 2025, la mayor proporción jamás registrada por la Reserva Federal. Gran parte de ese crecimiento provino directamente de las ganancias en la bolsa relacionadas con la inversión en IA. Como las personas más ricas son dueñas de la mayoría de las acciones, los beneficios financieros de la IA ya han estado fluyendo hacia arriba antes de que la mayoría de las empresas siquiera haya descubierto cómo usarla. Una oradora en una ceremonia de graduación llamó a la IA la próxima revolución industrial, y aunque lo dijo como algo positivo, vale la pena recordarnos cómo sucedió todo eso. La revolución industrial, que ocurrió aproximadamente desde la década de 1760 hasta mediados de 1800, hoy se recuerda como el evento que creó la clase media moderna, y eventualmente así fue. Pero en las primeras décadas, las personas que hacían el trabajo real salieron perdiendo. Antes de la industrialización, la mayoría de la gente trabajaba en la agricultura o en oficios pequeños. El trabajo era duro, pero estaba descentralizado. Tenías cierto control sobre tu tiempo y cuánto producías. Las fábricas cambiaron eso. Los trabajadores se mudaron a las ciudades, vivían en barrios marginales superpoblados y trabajaban de 12 a 16 horas al día por salarios de miseria. El trabajo infantil era legal y muy común. Las lesiones en el trabajo eran muy comunes y no había compensación. La esperanza de vida en las ciudades industriales en realidad disminuyó durante las primeras décadas de la revolución industrial porque las condiciones eran tan malas. Las personas que se beneficiaron de inmediato fueron los dueños de las fábricas. Los trabajadores no empezaron a ver beneficios reales hasta que se organizaron. Los sindicatos, las leyes laborales, la jornada laboral de 8 horas, el fin de semana de 2 días, la prohibición del trabajo infantil, las regulaciones de seguridad en el trabajo, todo eso se luchó durante décadas, muchas veces de manera violenta. Así que la verdadera lección histórica no es que la tecnología beneficie a todos de manera inherente. Es que la tecnología eventualmente benefició a los trabajadores porque se organizaron y exigieron ser compensados justamente por su producción. Eso no sucedió automáticamente. La situación con la inteligencia artificial hoy es similar. En este momento, la riqueza se está concentrando en la cima. Las personas que están pagando el costo suelen ser jóvenes, ya presionados económicamente y no están sindicalizados, mientras que las personas que se están beneficiando argumentan, igual que lo hacían los dueños de fábricas hace 200 años, que todo esto es simplemente un progreso inevitable y que eventualmente todos se beneficiarán. Pero, de nuevo, eso depende de que los trabajadores aprovechen el único poder que tienen contra los dueños ricos de negocios, la negociación colectiva. Y eso no parece que vaya a suceder pronto. La afiliación sindical en Estados Unidos ha caído de su punto máximo del 33% hace unos 70 años a solo el 10% hoy en día. Al mismo tiempo, la desigualdad de ingresos ha alcanzado niveles récord. La generación de jóvenes que intenta comenzar su vida en este momento está enojada porque las personas en el poder no han cumplido sus promesas y parecen estar tan desconectadas que pensaron que alabar la inteligencia artificial frente a una generación de graduados sería inspirador. Así que por eso los jóvenes odian la inteligencia artificial.
artificial. Yo soy Greg, con Apple Explicado. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.